A ver, Pepe, ya estuvo bueno, carnal. Explícame por qué chingados te la pasas metiéndote con Emiliano y con Majo. ¿Qué necesidad tienes de estarlos señalando, de echarles tierra, cuando bien sabes que cada uno anda luchando su propia batalla? A ver, Pepe, ya estuvo bueno, carnal. 3, 2, 1. Perfecto, mis amores. Vámonos recio porque este chisme está para chuparse los dedos y en la casa del chisme no nos guardamos nada. Aquí les contamos todo como es, sin filtros y sin rodeos, porque ustedes saben que yo no vengo a marearlos con cuentos inventados, yo vengo a soltar la sopa completita. Y justo ahora nos vamos a meter en una historia que parece sacada de una novela, pero que es más real que el café de la mañana, porque tiene de todo: traiciones familiares, planes secretos, envidias heredadas y un futuro que se tambalea como mesa de tres patas. Porque, mis amores, lo que está pasando en la dinastía Aguilar con el famoso Antonio Jr. es la prueba de que ni la sangre, ni la tradición, ni la fama garantizan paz en el paraíso. Aquí el cielo se nubló, y cuando menos lo esperaban, comenzó a llover fuerte. Imagínense nada más, familia contra familia, porque así como lo escuchan, el plan que Antonio Jr. ha venido tejiendo en silencio es como esas redes de araña que nadie nota hasta que ya estás atrapado y no hay salida. Nadie, ni siquiera Pepe Aguilar con todo su colmillo, sospechaba que el muchacho se traía un juego bajo la manga que iba más allá de los berrinches normales de los chamacos. No, mis amores, esto no es cosa de caprichitos juveniles, esto es un plan frío, calculado, pensado al milímetro, y aquí es donde todos se van a quedar con la boca abierta, porque lo que parecía solo un pleito familiar de esos que se resuelven con gritos y luego abrazos, en realidad es una estrategia que puede cambiar para siempre el futuro de la dinastía Aguilar. Y no crean que exagero, no, yo les hablo con base en datos que nos han llegado a la casa del chisme, con esas pruebas que luego muchos quieren esconder, pero que aquí se filtran porque, como siempre digo, donde hubo fuego, cenizas quedan y donde hay dinero, poder y fama, siempre hay secretos que tarde o temprano salen a relucir. Y justo ahí es donde entra el papel de Antonio Jr., que aunque muchos lo pintaban como el chavito rebelde, resulta que tenía la mente bien clarita y los pasos bien puestos. Desde hace meses, y ojo, se los digo para que nadie diga que aquí inventamos, desde hace meses el chamaco venía moviendo fichas como si esto fuera ajedrez, con paciencia, con astucia y con un silencio que a todos nos engañó. Porque sí, mis cielas, mientras Pepe andaba ocupado cuidando su imagen de patriarca, Ángela se lucía los escenarios y los demás miembros de la familia iban cada quien en su propio rollo. Antonio Jr. estaba ahí, en la sombra, con un plan que no es cualquier cosita, porque no hablamos de irse de la casa o hacer su carrera aparte, no. Hablamos de una movida que puede desmoronar la estructura misma que Pepe tanto se esmeró en levantar. Y aquí es donde la cosa se pone sabrosa, porque no me van a negar que todos hemos visto como esas familias que se ven perfectas de fuera, por dentro están hechas pedazos, y justo eso es lo que está pasando aquí. Resulta que, según lo que llegó a la casa del chisme, Antonio Jr. no solo se cansó de estar bajo la sombra de su papá, no solo se hartó de que lo compararan con Ángela o que lo pusieran como el que nunca alcanza el nivel de la dinastía, sino que también empezó a ver las grietas en el imperio Aguilar. Esas grietas que a simple vista se esconden con sonrisas y discursos bonitos, pero que por dentro carcomen todo como termitas en la madera. Y cuando uno es joven pero inteligente, esas grietas no solo se notan, se aprovechan. Y eso fue justo lo que hizo Antonio. Desde hace tiempo comenzó a acercarse a gente clave, personajes que nadie imaginaría ver vinculados con él, pero que son piezas fundamentales en el tablero. Me contaron, y esto viene de buena fuente, que el chamaco empezó a reunirse con empresarios, con representantes y hasta con gente que había estado en pleitos viejos con Pepe. O sea, no fue a buscar a cualquier persona, fue directamente con quienes tenían cuentas pendientes, con quienes guardaban rencor, con quienes podían ser aliados en una jugada arriesgada. Y aquí no estamos hablando de ingenuidad, aquí hablamos de cálculo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué buscaba Antonio con todo esto? Pues nada más y nada menos que armar un contraataque, un nuevo camino donde él no solo se sacara la espinita de sentirse relegado, sino que también pudiera tener la sartén por el mango. Y ojo con esto, mis amores, porque la cosa no queda en rebeldía adolescente, esto va mucho más allá. Según lo que me cuentan, Antonio ha estado planeando crear su propia versión de la dinastía, una especie de Aguilar alternativo donde él sea la cabeza, donde la voz principal no sea Pepe ni Ángela, sino él mismo. Y claro, eso significa romper, cortar de raíz, y quién sabe si hasta destruir lo que ya existe.
Y si ustedes creen que esto es pura fantasía, déjenme decirles que no, porque pruebas hay. Mensajes, grabaciones, conversaciones que muestran claramente que Antonio no solo hablaba de su hartazgo, sino que proponía estrategias. Frases como hay que tumbar la fachada o hay que mostrar lo que realmente pasa en la familia ya están rodando, y aunque no han salido a la luz pública, en la casa del chisme sabemos que tarde o temprano esto va a explotar. Y no me digan que no se los advertí, porque aquí siempre vamos un paso adelante. Imagínense lo que eso significa para Pepe, que toda su vida ha trabajado para mantener la imagen de unidad, de tradición, de legado. Y ahora resulta que el hijo que menos esperaba viene con un plan para dinamitar todo desde adentro. Es como si un castillo que se construyó piedra por piedra ahora tuviera dinamita en los cimientos, lista para estallar. Y lo peor, mis cielas, es que Antonio no está solo. No, señores, no crean que es un loquito con ideas raras. No, él tiene respaldo, tiene gente detrás, y eso es lo que hace que este plan no sea solo una fantasía, sino una amenaza real. Y claro, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué piensa Pepe? ¿Ya se enteró? ¿Está consciente de lo que pasa bajo su propio techo? Pues ahí está lo más impactante, porque me dicen que Pepe, con todo su colmillo, apenas empieza a sospechar. Apenas, y eso porque algunos movimientos de dinero, algunas ausencias y unas reuniones sospechosas empezaron a levantarle la ceja. Pero hasta ahora, lo que tiene son dudas, nada confirmado. Y mientras tanto, Antonio avanza, paso a paso, sin freno, porque una vez que arrancas con algo así, ya no hay marcha atrás. Y aquí, mis amores, es donde les digo que la historia se pone cada vez más jugosa, porque lo que parecía solo un berrinche de chamaco, en realidad es una bomba de tiempo. Y lo peor es que esa bomba no está afuera, no es un enemigo externo, es la propia sangre, el propio hijo, el propio apellido el que está en juego. Así que prepárense, porque esto apenas empieza y lo que viene en los siguientes movimientos de Antonio Jr. no solo va a estremecer a los Aguilar, sino a todo el medio, porque si algo tiene esta familia es que lo que pasa dentro siempre acaba saliendo y haciendo ruido allá afuera. Y claro, aquí en la casa del chisme seremos los primeros en contarles cada detalle. Eso, mis amores. Ahora sí agárrense porque apenas vamos en la puntita del chisme y todavía queda muchísimo jugo que exprimir de esta historia que parece novela de Televisa pero con actores de carne y hueso. Aquí en la casa del chisme yo se los digo sin miedo, lo que está pasando dentro de la dinastía Aguilar con Antonio Jr. es un temblor que no solo amenaza con derrumbar paredes, sino con dejar al descubierto todos esos secretos que la familia llevaba años intentando esconder debajo de la alfombra. Porque claro, a simple vista todo se veía perfecto, Pepe como el patriarca orgulloso, Ángela como la niña prodigio que se robó los escenarios, los hermanos acomodándose cada uno en su rinconcito, pero por dentro había más enredos que en una telenovela de las 9 de la noche. Y lo que más sorprende, mis cielas, es que nadie, absolutamente nadie, imaginaba que el que iba a mover las piezas más peligrosas fuera Antonio Jr. Muchos lo tenían tachado como el que nunca despegaba, como el hijo que nomás andaba de fiesta en fiesta y que nunca iba a tomar nada en serio. Y miren qué equivocados estaban, porque mientras todos creían que era un chavo perdido, él estaba cocinando en silencio una receta explosiva. Eso sí, no me lo tomen a mal, porque aquí no vengo a justificarlo ni a tirarle flores, yo lo que vengo es a contarles cómo el muchacho se puso las pilas y empezó a juntar elementos que nadie más veía. Resulta que desde hace un buen tiempo, Antonio empezó a sentir que el apellido Aguilar, en lugar de abrirle puertas, se las cerraba. ¿Por qué? Pues porque todos lo comparaban con Ángela, todos esperaban que fuera igual de exitoso o que se metiera al mismo molde de música ranchera que su papá tanto defendía. Y ya saben cómo es la cosa, mis amores, cuando te quiere meter en un cajón donde no cabes, tarde o temprano terminas explotando. Y Antonio explotó, pero no con gritos ni con rebeldías pasajeras, explotó con estrategia, con calma, con un plan que parece más de adulto que de chavo. Me cuentan que lo primero que hizo fue empezar a registrar cada falla dentro de la familia. Sí, como si llevara una libreta donde anotaba todo, los pleitos entre Pepe y los managers, las diferencias entre Ángela y los productores, los momentos de tensión con algunos empresarios, todo lo que parecía detalle mínimo, él lo iba guardando. Y cuando uno acumula ese tipo de información, tarde o temprano la usa como arma. Y ahí fue donde el chamaco empezó a armar su arsenal, un arsenal que no son pistolas ni balas, pero sí son secretos, verdades incómodas y cuentas pendientes. Y claro, después vino la parte más peligrosa, buscar aliados. Y no crean que fue fácil, porque meterse en la boca del lobo requiere maña.
Pero ahí es donde uno se da cuenta que Antonio no era tan ingenuo como lo pintaban. Se acercó primero a gente resentida, gente que había trabajado con Pepe y había salido mal, empresarios que no tragaban a la familia, productores que juraban que los Aguilar se sentían intocables. Y poco a poco fue armando un círculo, una red de contactos que le daban información, que le ofrecían apoyo y, sobre todo, que lo motivaban a seguir adelante con el plan. Porque si algo mueve en este medio, mis cielas, es el coraje, las ganas de venganza y la sed de demostrar que nadie es invencible. Y no faltó quien le dijera: mira, chamaco, si de verdad quieres hacer temblar a tu papá, tienes que atacar justo donde más le duele, su imagen de hombre fuerte y su legado familiar. Y adivinen qué hizo Antonio. Exacto, tomó nota. Comenzó a diseñar un discurso, un relato donde él no apareciera como el hijo rebelde, sino como el heredero incomprendido, como la víctima de un sistema familiar que nunca le dio espacio. Y vaya que eso pega, mis amores. Porque todos sabemos que al público le encantan esas historias del pobrecito que siempre estuvo en la sombra. Y Antonio lo entendió muy bien. Ahora, ¿qué creen? Que no solo se quedó en palabras. No, él fue más allá. Me dicen que incluso empezó a grabar conversaciones, a guardar mensajes, a coleccionar pruebas que muestran un lado de la familia que nunca se ve en los reflectores. Y ahí sí es donde la cosa se pone peliaguda, porque una cosa es hablar, y otra muy distinta es tener pruebas. Y según las fuentes que nos llegaron a la casa del chisme, pruebas hay y de sobra. Desde discusiones fuertes entre Pepe y sus hijos hasta desacuerdos con empresarios que podrían dejar mal parado al mismísimo patriarca. Y aquí viene lo más jugoso. Antonio ya tiene plan de dónde y cómo soltar todo eso. No lo va a hacer a lo loco, no lo va a gritar en una entrevista cualquiera. No, mis cielas, él quiere armar un bombazo mediático, un momento que de verdad sacuda la mesa. Me cuentan que está considerando lanzar un documental independiente, una especie de versión detrás de cámaras donde él cuente su verdad, respaldado con videos y audios inéditos. Imagínense nada más el impacto de algo así. No solo sería un golpe para Pepe, sería un terremoto para toda la dinastía, porque ahí sí ya no habría manera de esconderse detrás de la fachada de unidad y tradición. Y mientras todo esto se cocina, Pepe anda a lo suyo, confiado, sin sospechar que la tormenta está a la vuelta de la esquina. Aunque, ojo, ya hay señales de que empieza a inquietarse. Algunos cambios en las actitudes de Antonio, algunas ausencias inexplicables, rumores que le han llegado de que su hijo se reúne con personas poco confiables, todo eso lo trae con la ceja levantada. Pero Pepe, con todo y su colmillo, todavía no imagina la magnitud del plan. Y cuando se entere, mis amores, agárrense, porque la reacción puede ser brutal. Porque no olvidemos que Pepe Aguilar no es de los que se queda callado. Él tiene carácter fuerte, él defiende lo suyo con uñas y dientes, y si siente que su propio hijo lo está traicionando, no dude ni por un segundo que va a responder con todo. Pero aquí el detalle es que quizá, esta vez, Antonio tenga ventaja, porque lo ha planeado tan en silencio, tan calculado, que Pepe puede quedar descolocado. Y eso, mis cielas, es lo que hace este chisme tan sabroso, porque estamos viendo un choque de titanes dentro de la misma sangre, dentro de la misma casa, dentro del mismo apellido. Y es aquí donde yo les digo, con el corazón en la mano, que la historia apenas comienza. Porque lo que hemos visto hasta ahora es solo la superficie, pero por debajo se está moviendo un monstruo que cuando salga, va a arrasar con todo. Y no se me vayan a despegar, porque en los próximos momentos de esta historia vamos a desmenuzar cómo exactamente Antonio planea soltar las bombas, quienes le están apoyando en la sombra y qué tanto puede resistir Pepe cuando la verdad empiece a salirse de control. Porque sí, mis amores, este chisme no es de un día, es de largo aliento, y aquí en la Casa del Chisme vamos a estar siguiéndolo paso a paso, como siempre, para que ustedes tengan la exclusiva antes que nadie. Eso, mis amores de la Casa del Chisme. Ustedes saben que yo nunca los dejo a medias y que si ya empezamos a destapar esta olla, pues ahora tenemos que seguirle dando hasta que salga todo el vapor. Y es que, si pensaban que lo que les conté de Antonio Jr. era fuerte, espérense tantito porque lo que viene ahora está todavía más picoso que unos tacos con doble salsa. Ya les había adelantado que el chamaco no estaba jugando, que su plan no era de papel, y ahora toca meternos al detalle de cómo se está moviendo y quiénes son esos personajes que le están rodeando y que hacen que este asunto no sea solo berrinche familiar, sino una verdadera estrategia de demolición contra su propio papá. Resulta que Antonio Jr., con todo y su carita de inocente, ha sabido escoger muy bien a sus cómplices. Sí,
Porque aquí no podemos hablar de amigos casuales ni de conocidos de fiesta, no, aquí hablamos de gente con poder, de personajes que saben manejar el juego del entretenimiento y que, ojo, también tienen sus razones para querer ver tambalear a Pepe Aguilar. Entre ellos, se mencionan empresarios de la música que hace años tuvieron broncas con la dinastía. ¿Se acuerdan de aquel productor que juraba que Pepe le debía dinero por un contrato mal cerrado? Pues ahí lo tienen, ahora anda de la mano con Antonio. Y no solo él, también hay gente de medios, periodistas que durante mucho tiempo sintieron que los Aguilar los miraban por encima del hombro y que ahora están listísimos para darle voz a la otra versión de la historia. Y aquí es donde la cosa se empieza a complicar, mis cielas, porque cuando un chamaco como Antonio se rodea de personas con experiencia en pleitos mediáticos, la balanza empieza a moverse en serio. Ya no estamos hablando de un hijo que quiere rebelarse, estamos hablando de una campaña armada, con estrategia de comunicación, con tiempos calculados y con la clara intención de dejar mal parado al mismísimo patriarca. Y eso, ustedes saben, es un golpe bajo, porque Pepe siempre se ha sostenido en la idea de ser el hombre fuerte, el que controla todo, el que maneja a su familia como si fuera un ejército bien disciplinado. Imagínense lo que pasaría si de pronto la gente empieza a escuchar que todo era fachada, que dentro de la casa había gritos, pleitos y secretos sucios. Y ahí es donde entra otro detalle que, según lo que me cuentan, Antonio ya tiene en la bolsa, material visual. Porque no me digan que no, mis cielas, en este mundo lo que de verdad impacta son las imágenes. Una foto, un video, un audio en el momento correcto vale más que 1000 entrevistas, y resulta que Antonio no es ningún tonto. Dicen que tiene guardado en su celular y en discos duros conversaciones grabadas, momentos familiares tensos, discusiones que, si se filtran, podrían darle la vuelta a todas las redes sociales en cuestión de horas. Y lo peor es que no lo tiene escondido solo en un lugar, sino que lo ha repartido entre varias personas de confianza para que, si algo le pasa, de todas formas se filtre. ¿Ven el nivel de cálculo, mis cielas? No estamos hablando de improvisación, estamos hablando de estrategia pura. Ahora, el dilema que todos nos preguntamos es, ¿por qué hacerlo justo ahora? ¿Por qué no antes, cuando las comparaciones con Ángela estaban más duras, o cuando Pepe lo tenía más controlado? Pues porque resulta que Antonio encontró el momento exacto, la grieta perfecta. Y esa grieta no es otra que la sobreexposición que ha tenido la familia en los últimos meses. Entre giras, entrevistas, escándalos chiquitos y pleitos con otros artistas, la dinastía Aguilar está en el ojo del huracán, y eso significa que cualquier bomba que explote ahora tendrá 10 veces más eco que si lo hubiera hecho en otro momento. Así que, como buen jugador de ajedrez, Antonio está esperando la jugada perfecta, el jaque mate que deje a todos sin aliento. Y mientras tanto, ¿qué creen que pasa dentro de la familia? Pues que empiezan a notarse las tensiones. Me cuentan que Ángela ya se dio cuenta de que algo raro está pasando con su hermano, que lo ve más callado, más serio, como si se estuviera guardando un secreto que le pesa. Y aunque al principio pensó que era una de esas etapas que todos los jóvenes pasan, ahora ya empieza a sospechar que hay algo mucho más fuerte detrás. Incluso, dicen que ya se lo comentó a Pepe, y que su papá, lejos de tranquilizarla, le dijo que no se preocupara, que lo tenía todo bajo control. Pero aquí entre nos, mis amores, la realidad es que Pepe no controla nada en este momento, porque lo que Antonio está haciendo, lo está haciendo con tanta discreción que ni el mismo patriarca se imagina. Y aquí es donde yo les digo que la cosa se va a poner más fea que un pleito de vecindad, porque cuando todo esto explote, no solo va a ser un golpe para Pepe, también para Ángela, para los hermanos, para toda la dinastía. Porque al final, no hay nada más doloroso que la traición de alguien de tu propia sangre. Y Antonio lo sabe, lo tiene clarísimo, y precisamente por eso eligió este camino. No le interesa tanto ganar dinero o fama en este momento, le interesa desquitarse, demostrar que no era invisible, que siempre estuvo ahí y que ahora todos tendrán que escuchar su versión. Así que prepárense, mis cielas, porque lo que viene en los próximos pasos de esta historia va a ser dinamita pura. Antonio ya tiene el escenario listo, ya tiene los aliados, ya tiene las pruebas y solo falta que decida el momento exacto de soltarlo todo. Y cuando lo haga, no va a haber marcha atrás. Y aquí en la Casa del Chisme, como siempre, vamos a estar con la oreja bien parada para traerles cada detalle en exclusiva, porque este chisme, créanmelo, va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Eso, mis amores de la Casa del Chisme. Ya estamos encarrilados con este novelón y ustedes saben que yo no los voy a dejar picados a la mitad, porque lo que se viene está más candente que un comal a las 12 del día.
Y miren, si hasta aquí ya estaban sorprendidos con todo lo que les he soltado de Antonio Jr., prepárense porque todavía falta el desenlace de este segundo segmento, donde vamos a desgranar cómo su plan no solo está bien armado, sino que además está apuntando directo al corazón de la dinastía Aguilar. Ese corazón que late fuerte, pero que tiene más heridas de las que el público imagina. Y es que, mis cielas, no podemos olvidar que la familia Aguilar no es cualquier familia. Ellos son tradición, son música, son legado, pero también son humanos, con broncas, con egos, con envidias, y eso, tarde o temprano, sale a relucir. Antonio lo entendió desde chiquito, él vio cosas que los fans nunca vieron, peleas en camerinos, silencios incómodos en las cenas familiares, comparaciones que le dolían como cuchilladas. Y esas heridas, en lugar de cicatrizar, se fueron haciendo más grandes con los años. Hasta que llegó un punto en el que ya no aguantó más y decidió que era momento de cambiar la jugada. Dicen las malas lenguas, y aquí ustedes saben que en la casa del chisme esas malas lenguas suelen tener razón, que Antonio empezó a soltar pequeñas pruebas a su círculo cercano, como para medir la reacción. Un audio por aquí, una captura de pantalla por allá, una anécdota que dejaba a más de uno con el ojo cuadrado. Y claro, la reacción fue inmediata. No manches, Junior, si sacas esto vas a incendiar el rancho completo. Y él, lejos de asustarse, se creció, porque entendió que sí, que tenía el poder de cambiar la narrativa, de dejar de ser el hijo invisible para convertirse en el protagonista del escándalo más fuerte de la familia. Y ojo con esto, porque no se trata solo de querer atención. Antonio sabe que en este medio la atención es poder, y que el poder trae consigo dinero, contactos, oportunidades. Así que su movimiento no es un simple berrinche de adolescente resentido, es un salto estratégico hacia un futuro donde él tenga el control. Y para eso, mis amores, necesita soltar el bombazo en el momento exacto, ese momento en que Pepe esté más vulnerable y que la prensa esté más hambrienta de carnita fresca. Y adivinen qué, ese momento parece estar cada vez más cerca. Porque entre las giras que no han salido como esperaban, las críticas que le han llovido a Ángela en redes sociales y los rumores de que Pepe anda con broncas personales que lo tienen distraído, el terreno está listo para que el hijo que nadie veía venir suelte la bomba y ponga a todos de cabeza. Es como si la familia estuviera parada en un escenario lleno de pólvora y Antonio tuviera en la mano el cerillo encendido. Nomás está esperando a que alguien dé un paso en falso para dejarlo caer. Y aquí es donde yo les digo, mis cielas, que lo más fuerte no es lo que ya sabemos, sino lo que todavía falta por salir. Porque me cuentan que entre esas pruebas que Antonio ha estado guardando hay cosas que ni se imaginan, desde contratos mal firmados hasta discusiones sobre dinero que podrían dejar muy mal parado a Pepe como administrador delegado. Y ustedes saben que en este medio, más que los pleitos personales, lo que de verdad duele son las broncas con la lana. Porque una cosa es que te digan que eres un papá estricto o que tu hijo te reclama atención, pero otra muy distinta es que empiecen a señalarte por malos manejos de dinero. Y si eso sale, mis amores, el escándalo sería de proporciones históricas. Imagínense nada más los titulares. El hijo de Pepe Aguilar destapa los secretos financieros de la dinastía. ¿Se dan cuenta del impacto que tendría algo así? No solo sería un golpe a la imagen pública, sería un golpe a los cimientos mismos de la familia, porque lo que los mantiene unidos, además del apellido, son los negocios, las presentaciones, los contratos. Y si eso se resquebraja, adiós Imperio Aguilar. Mientras tanto, dentro de la familia, cada quien parece estar reaccionando a su manera. Ángela, preocupada y tratando de mantener la calma, aunque se le nota en la cara que algo no anda bien. Los hermanos, divididos entre los que apoyan a Pepe ciegamente y los que en silencio entienden a Antonio. Y Pepe, pues Pepe en su papel de jefe, tratando de mostrar seguridad, aunque por dentro ya sabe que se le avecina una tormenta. Porque, como les digo, él ya ha notado movimientos raros, llamadas extrañas, reuniones a escondidas, silencios incómodos en la mesa. Y aunque quiere creer que no es nada, en el fondo sabe que sí, que su hijo se trae algo entre manos. Y aquí, mis amores, es donde todo se vuelve todavía más dramático, porque lo que está en juego no es solo la imagen de Pepe, no es solo el prestigio de la dinastía, es la relación misma entre padre e hijo. Porque una cosa es pelearte con un empresario, con un periodista o con un colega, y otra muy distinta es que tu propio hijo se convierta en tu rival más fuerte. Es una herida que no se cura fácil, es una traición que deja cicatrices para toda la vida. Y eso, lo saben tanto Pepe como Antonio. Así que, para ir cerrando este segundo segmento, déjenme decirles algo.
lo que estamos viendo es apenas el inicio del derrumbe. Antonio ya tiene las pruebas, ya tiene los aliados, ya tiene la estrategia, y ahora solo falta que decida el día y la hora de soltarlo todo. Y cuando lo haga, créanmelo, no va a haber marcha atrás. El público va a tomar partido, los medios van a hacer fiesta, y la dinastía Aguilar nunca volverá a ser la misma. Y claro, aquí en la Casa del Chisme vamos a estar pegados a cada movimiento, porque si algo sabemos es que esta historia va a dar tela para cortar por meses. Así que no se despeguen, mis amores, porque lo que viene en el próximo capítulo de este novelón va a estar todavía más candente, con revelaciones que de verdad van a dejar temblando a más de uno. Mis amores de la Casa del Chisme, agárrense porque esto no para. Si pensaban que ya habían escuchado lo más fuerte de la dinastía Aguilar con lo que les conté de Antonio Jr. y su plan maestro, pues déjenme decirles que estábamos apenas en la orillita del río, y ahora sí nos vamos a meter hasta lo más hondo, donde las aguas son turbias, donde los secretos pesan como piedras, y donde las máscaras comienzan a caerse una por una. Porque sí, mis cielas, lo que viene en este segmento 3 es el verdadero terremoto que amenaza con fracturar a la familia Aguilar desde sus raíces. No se trata solo de rumores de pasillo, ni de peleas en camerino, ni de los típicos celos que siempre aparecen cuando hay una dinastía artística. No. Aquí hablamos de traiciones profundas, de palabras que jamás se olvidan, de decisiones que podrían cambiar el rumbo de la música ranchera tal y como la conocemos. Y para que lo entiendan mejor, vamos a retroceder un poquito. Porque ustedes saben que la historia de los Aguilar siempre se ha contado como una gran saga, como esas telenovelas donde hay héroes, villanos, amores y desamores. Pero lo que pocas veces se dice es que, detrás de esa imagen de familia unida y perfecta, hubo siempre un muro de silencios. Un muro que Antonio Jr. fue golpeando desde niño, hasta que finalmente encontró las grietas. Ese muro, mis amores, se levantaba cada vez que alguien hacía una pregunta incómoda. ¿Por qué Antonio siempre quedaba fuera de las fotos oficiales? ¿Por qué no lo invitaban a ciertos eventos familiares? ¿Por qué, si llevaba la misma sangre Aguilar, no tenía el mismo acceso a las oportunidades que tenían sus hermanos? Preguntas que los fans, tal vez, nunca se hicieron, porque estaban ocupados celebrando los éxitos de Pepe y Ángela, pero que Antonio sí se hizo. Y no una vez, sino cientos. Y cada vez que preguntaba, la respuesta era el silencio. Ese silencio, mis cielas, fue calando hondo. Y no hay nada más peligroso que un silencio acumulado, porque tarde o temprano explota. Y explotó el día que Antonio decidió dejar de pedir explicaciones y empezó a reunir pruebas. Ahí cambió la jugada para siempre. Ahora, ¿qué tipo de pruebas? Pues aquí es donde la cosa se pone de película. Porque lo que me cuentan mis fuentes cercanas, esas que nunca fallan, es que Antonio no solo tiene capturas de conversaciones y testimonios, sino que también ha guardado videos, grabaciones y documentos firmados. Cosas que, si salen a la luz, no solo afectarían a Pepe, sino también a la maquinaria entera que sostiene a la dinastía. Hablamos de contratos discográficos, de acuerdos con promotores, de repartición de regalías. En resumen, del dinero, mis amores, que ya saben que siempre es el meollo de todo pleito familiar. Y mientras Antonio afila sus armas, Pepe trata de apagar incendios. Pero aquí viene lo fuerte, ya no se trata solo de contener a su hijo, sino también de mantener la calma en la industria. Porque no olvidemos que los Aguilar no son cualquier familia, son una marca, un negocio. Y si esa marca se ve manchada por escándalos internos, los promotores, los patrocinadores y hasta las plataformas digitales empiezan a dudar. Y eso, mis amores, se traduce en millones perdidos. De hecho, ya se empiezan a sentir los primeros temblores. Me cuentan que algunos contratos que Ángela tenía en puerta están siendo revisados con lupa, porque los inversionistas temen que, si explota el escándalo, la imagen de la princesa de la música mexicana se vea arrastrada por la tormenta. Imagínense lo que eso significa para ella, que apenas está consolidando su carrera internacional. Pero ojo, porque Ángela no es de las que se queda de brazos cruzados. Y aunque públicamente mantiene el perfil bajo, puertas adentro estaría presionando a su papá para que solucione ya el conflicto con Antonio, antes de que sea demasiado tarde. El problema es que, como suele pasar en estas historias, ya estamos en un punto donde no hay marcha atrás. Y aquí viene lo más sabroso. Se rumora que Antonio ya tiene pactada una entrevista exclusiva con un medio internacional. Sí, mis amores, no con un programita local de chismes, sino con un gigante mediático que, si esto se confirma,
va a poner a la dinastía Aguilar en los titulares del mundo entero. Y no como la familia ejemplar de la música, sino como una dinastía rota por sus propios secretos. Imaginen nada más el escenario: Pepe en plena gira, Ángela tratando de salvar contratos, y Antonio en televisión destapando todo lo que cayó durante años. Eso, mis cielas, es dinamita pura. Y no crean que lo haría solo por despecho. No, señor. Antonio sabe perfectamente que, si logra posicionar su versión primero, la opinión pública va a estar de su lado. Y en este juego, el que habla primero, gana. Lo más triste, y aquí sí les hablo de corazón, es que en medio de todo esto lo que se pierde es el lazo familiar. Porque más allá del dinero, de la fama, de los contratos, lo que estamos viendo es la fractura de un padre y un hijo que ya no se reconocen. Y esa, mis amores, es la herida que más duele. Así que pónganse cómodos, porque lo que viene en la segunda parte de este segmento 3 va a ser todavía más explosivo. Vamos a entrar en los detalles de esa supuesta entrevista, en los nombres de los aliados que Antonio ha estado sumando en secreto, y en cómo la dinastía Aguilar podría enfrentar el golpe más duro de toda su historia.